conocido como desorientación espacial. ¿Alguien había escuchado sobre la desorientación espacial? La desorientación espacial, bueno, al menos yo creo que por lo menos Sergio sí, ¿verdad? Ocurre cuando un piloto pierde de vista el horizonte y empieza a confiar más en sus sensaciones que en los instrumentos de vuelo. El piloto podría estar sintiendo que está ascendiendo con gloria al sol cuando en realidad está entrando en una espiral descendente hacia el océano. Esto quiere decir que lo que él siente no corresponde con su realidad. Su percepción de la realidad es totalmente diferente y yo no me imagino eso, ¿no? Imagínate que él está pensando que va para arriba, pero en realidad está en picada. De hecho, en unas pláticas que he tenido luego con Sergio, dice, lo que nos entrenan es hacerle más caso a los instrumentos que a lo que yo perciba o sienta, ¿no? Y es un fenómeno que ocurre en la navegación aérea, pero que nos sirve de ejemplo hoy para justamente ver lo que nuestro pasaje el día de hoy nos va a hablar. Básicamente lo que el pasaje en Gálatas 6, 3 al 5 es lo que toca el día de hoy, es justamente eso. Tenemos un concepto de nosotros que no corresponde a la realidad. Y no percibimos muchas veces ese concepto inflado de nosotros mismos que nos está estorbando para cumplir el propósito de Dios para nosotros aquí y ahora. Esa es la realidad entonces. Y lo que estaremos viendo justamente es el día de hoy en este pasaje. Esperamos que el Señor nos hable. Yo solamente soy un heraldo. La autoridad que nosotros tenemos aquí en el púlpito es delegada, no es propia. Es la palabra de Dios quien tiene autoridad sobre nosotros. Y yo quiero pedirles, hermanos, que ustedes recuerden esto, porque es por esto que hay predicación. Por eso es que estamos aquí. Y yo sé que tanto yo puedo ser un estorbo como sus pensamientos pueden ser un estorbo, pero sabemos que la gracia de Dios es mayor que nosotros y su Espíritu Santo sea eficaz para hablarnos el día de hoy. Déjeme citar a John Flavel. Él era un puritano que dijo acerca del orgullo, dice, el orgullo es una actitud soberbia que nos hace creer que somos algo cuando en realidad no somos nada más que lo que la gracia ha hecho por nosotros. Decía también a otro hermano que una vez escuché que decía, lo único fuera del infierno, todo lo demás es gracia. Lo único que hemos aportado han sido nuestras obras injustas. Aún nuestras obras justas, dice la Escritura, son como trapos de inmundicia. Y lo que necesitamos, hermanos, es ver esa gracia. Nada más para que lo veamos nuestra necesidad de la gracia. En la medida que tú das gracia, o cómo te puedes dar cuenta que te falta gracia y escuchar de la gracia, porque te falta dar gracia. Cada vez que alguien te trata injustamente, cada vez que sufres algo, cada vez que alguien peca contra ti, ¿tú eres alguien que da gracia? Yo me veo a mí mismo y la verdad es que creo que todos necesitamos escuchar continuamente la gracia que nos ha sido dada en Cristo. Y es que Gálatas justamente trata de esto, trata de cómo este es un llamado de Dios por medio de su palabra para hacernos ver que somos llamados a una vida no moralista, no a relacionarnos con Dios por nuestro desempeño. Dios no nos va a bendecir por lo bueno que seamos, ni en la justificación, cuando Él nos justifica, pero tampoco en la santificación, cuando nosotros estamos buscando crecer. Crecemos por gracia. Así como fuimos justificados por gracia, crecemos por gracia. Así que déjeme leer el pasaje que es Gálatas 3, pero antes de leerlo, en esta frase justamente quiero resumo lo que es el mensaje de hoy. Es el evangelio puro de la sola gracia produce humildad que transforma nuestras relaciones. Quiero que te lleves eso hoy y lo medites en la semana. ¿Qué va a transformar tus relaciones? Que estés yendo hacia el centro de vivir una vida centrada en la obra de Cristo por ti. ¿Qué significa eso para ti? De la sola gracia, de la pura gracia, que produce un concepto de ti mismo
verdadero o más cerca a lo que realmente tú y yo somos, de lo que exigimos de otros y demás. Entonces, en pocas palabras, quiero que recuerdes esto: el evangelio puro de la sola gracia produce esa humildad. Alguien quizá podría decir, quiero ser humilde, ni porque lo digas 1,000,000 de veces vas a ser más humilde. Ni porque te lo propongas, ni porque intentes con tus esfuerzos. Eso es lo que el evangelio nos dice, es una paradoja. No se trata de nuestros esfuerzos, se trata de lo que Cristo ya ha hecho, lo que Cristo ha hecho en la cruz y cómo eso es eficaz para nosotros hoy. Así que vamos a Gálatas 3, 6, 3, y dice así: porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Eso tiene un contexto, y hace creo que 2 semanas tuvimos el pasaje anterior, así que voy a mencionar nada más un poquito de ese contexto. Ese es el pasaje. Y el sermón está dividido en 2 puntos sencillos que engloban o se centran el mensaje o la idea central de este pasaje. El primero de ellos es que el evangelio te salva de ti mismo. Queremos ver cómo el evangelio es el instrumento para salvarnos de nosotros mismos. Y eso lo vas a ver en el versículo 3, específicamente de ti mismo, del orgullo. El evangelio te salva del orgullo, te salva de ti. Y lo vamos a desarrollar en un momento más. Entonces, estamos viendo justamente que cuando vemos una serie de predicación, nos va a ayudar a ver cómo está todo conectado, cómo va un flujo, cómo hay una conexión. A veces tomamos, por ejemplo, los frutos del Espíritu, pero lo desconectamos de lo que ha venido diciendo Pablo. ¿De qué trata Gálatas? Y necesitamos recordarnos justamente eso: mantener nuestra vida centrada en el evangelio. ¿Recuerdas cómo empezó Pablo Gálatas? Estoy sorprendido de cuán pronto se han alejado de Dios porque han abandonado el evangelio, dice Pablo. No que haya un evangelio diferente, no que no haya un evangelio, sino que han pervertido el evangelio, han añadido el evangelio. Y lo que Gálatas nos dice Pablo en la epístola a las iglesias de la región de Galacia es este llamado justamente a que podamos vivir una vida centrada en el evangelio. De hecho, hay una relación, justamente lo que quiero que podamos ver hoy también es que hay una relación justamente de esto. Vivir en la carne, que es la frase que usa Pablo, vivir en la carne, significa querer ganar el favor de Dios por tus méritos. Eso, en resumidas cuentas, ya lo hemos explicado antes. Eso es vivir en la carne. El resultado de vivir en la carne va a ser que se coman unos a otros, se critiquen unos a otros, estén compitiendo los unos a los otros. Cuando ves a un hermano en la iglesia, como dicen, siempre en victoria, ¿verdad? Lo ves siempre en victoria, entre comillas. Se ve así, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando tú te estás comparando? Tú te sientes apachurrado. Dices, ay, pues este hermano, pues sí, siempre le va bien, ¿no? Pero cuando ves a otro hermano que está batallando, entonces te sientes, te empiezas a inflar. Y ese es el resultado de enfocarnos o alejarnos del evangelio. Alejarnos del evangelio. Eso va a resultar, es lo que está diciendo Pablo a los Gálatas. ¿Qué estaba pasando con los Gálatas? En 16 años se alejaron del evangelio y se empezaron a comer los unos a otros, a criticar los unos a otros. O sea, la misión del evangelio es que llegue el evangelio a una comunidad, y esa comunidad, como leímos en Hechos, llega la palabra de Dios, el Espíritu Santo aplica esa palabra para llevarlos a una unidad asombrosa, una comunidad que atrae, una comunidad donde se están llevando las cargas los unos de los otros, cumpliendo la ley de Cristo, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, amaremos incluso a los difíciles de amar, a nuestros enemigos, aquellos que quizá no podríamos ver cara a cara, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo justamente. El evangelio nos salva de nosotros mismos, y es lo que estamos viendo en la epístola de los Gálatas. ¿Por qué menciono el evangelio? Porque es justamente
ese contexto que nos trae Pablo para decirnos, vivir vidas centradas en el Evangelio produce eso. Y aquí aclara, ¿produce qué? Esa salvación de ti mismo, un concepto correcto de ti mismo, según la palabra de Dios. Dice Pablo, versículo 3, ya lo leímos, porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Eso es justamente, ahora aquí queremos ver, justamente pasamos a una más. Antes de versículo 3, en el contexto, mira lo que dice 5:26. De hecho, creo que está una... no, atrás. Bueno, ahí está. Pues, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y miren esta diapositiva. En medio están los versículos que hablan del contraste entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Pero antes, el 15, está hablando de, si nos comemos y se muerden, tengan cuidado que no sea que se consuman los unos a los otros. Habla de la obra del Espíritu, la obra de la carne, y luego nuevamente vuelve a meter esta parte de la relación en la comunidad. No sé si lo ven. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué estamos viendo? O sea, adentro, en el medio, justamente está lo que es el poder del Espíritu Santo que produce ese fruto. Y las exhortaciones de Pablo justamente no nada más son, o sea, lo que quiero que veamos es esto. Pablo no solamente nos está diciendo, no se critiquen, ya no se coman los unos a los otros, no se provoquen los unos a los otros. No, viene en una idea desarrollada. ¿Qué sigue? Versículo 6:1. Creo que ahí dice, unos envidiados son hermanos. Si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? ¿A quién no le gustaría mejorar la relación con sus hijos? ¿Hay alguien? Quiero que tengas a alguien en mente con quien te gustaría poder mejorar una relación y estar más cerca de esa persona. Te carga el corazón cuando la ves y no puedes tener esa comunión, esa unidad. Ten a alguien en mente. Yo creo que todos en alguna medida necesitamos crecer en nuestro trato con las otras personas. Ahora, nuestra tendencia será, quiero mejorar mi relación con X o Y. Entonces buscamos hacer estrategias. Le voy a hablar más bonito, voy a ser más paciente, voy a tratar de mejorar, voy a hacer estos tips y estos otros tips y estas estrategias. Generalmente esas estrategias se centran básicamente en yo. Voy a mejorar mi desempeño, voy a hacerlo mejor yo. Cuando aquí, en el contexto de lo que estamos viendo es, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cómo va a suceder esto? Cuando vivamos una vida centrada en el Evangelio, cuando nosotros veamos nuestra necesidad de seguir siendo salvos, para que el concepto que tenemos de nosotros mismos se alinee a la verdad. Se alinee a la verdad. Entonces, eso va a resultar en una vida, como lo veíamos al inicio, ¿verdad? El Evangelio produce una vida humilde. Una vida humilde que se da por otros, que sirve a otros, que ve por el bien de otros, que ama cuando es difícil amar, que es paciente. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Esto va a venir en tu vida justamente cuando tú estás viviendo una vida centrada en el Evangelio. Centrada en el Evangelio. El Evangelio te salva de ti mismo, y el fruto del Espíritu, que no viene por relacionarte con Dios. Más bien, el Espíritu justamente no va a obrar si tú sigues en la carne, buscando hacerlo en tus fuerzas, por tus medios. Ahora, quiero aclarar aquí, no quiere decir que no
tengas claro los pasos que vas a hacer, tips y esos consejos serán buenos. No los deseches, pero no son el ingrediente esencial, no tienen poder en sí mismos, sino lo que tiene poder para llevarte a un verdadero concepto de ti y a un verdadero servicio a otros, será el poder del Evangelio. Será el poder del Evangelio. ¿Recuerdas? La Biblia lo dice varias veces. El libro de Samuel se trata de eso. Desde el inicio hasta el final. El libro de Samuel lo recuerda. Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. ¿Recuerdas a Saúl y David? Justamente son dos vidas de contraste. Saúl cayó en el orgullo. David fue humilde para depender de Dios y mostró justamente ese fruto. Fue ungido por Dios, teniendo el Espíritu de Dios. ¿Recuerdas cuando tuvo oportunidad de matar a Saúl? No lo mató. Yo cuando leía esta parte de la escritura, yo decía, híjole, o sea, si alguien está buscando mi vida, para mí yo como, esta es la oportunidad. Mira, Dios me lo puso ahí, ¿verdad? Dios me lo puso ahí, yo voy a descansar por fin, ya el rey ya no me va a buscar. O sea, imagínate, David tuvo todavía que estar sufriendo no haber matado a Saúl. El pragmatismo le decía, mátalo. Pero él tenía un concepto correcto de Dios por la Biblia. Y eso lo llevó a temer a Dios para decir, yo no voy a tocar al ungido del Señor y esperar en él. Imagínate, solo tú piensa en ese ejemplo. Esos ejemplos de la Biblia nos recuerdan justamente eso. En momentos tan triviales, hermano, cuando sales a la calle y te enfrentas con alguien, cuando ves a alguien que hace algo incorrecto, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Primero, ¿quién te puso ahí? Dios. ¿Quién puso a Saúl en ese momento? Dios. Para amar, David justamente está haciendo esa sombra de Cristo. ¿Cómo? Amando a sus enemigos. Amando a sus enemigos. Siendo paciente con alguien que no merecía su paciencia. Y hermanos, eso es lo que Dios quiere producir en ti y en mí como miembros del cuerpo de Cristo. Allí a donde tú vayas, que ames cuando es difícil amar. Cuando te ofendes, cuando alguien hace algo que no está bien y eres fácil de ofenderte, es una oportunidad para crecer, que por medio del Evangelio, morir a ti y amar cuando es difícil amar. Otra vez, ¿ves la conexión? La palabra de Dios que es predicada y nos presenta verdaderamente a Dios, que nos da el Espíritu de Dios para producir ese fruto de amor en nuestra vida. Entonces, solo quiero aclarar también algo del versículo 3. Dice ahí, porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, quiero aclarar aquí que no está diciendo que nosotros tenemos que tener un concepto de nosotros como, yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Pues sí, Pablo no está diciendo esto, no está diciendo que tengamos un concepto en el que nosotros, yo no soy nadie para hacer. No está llevándonos a esto. Pablo ya nos ha dicho que somos hijos de Dios. O sea, lo que está diciendo Pablo con esta frase es, no se trata de ti, pero tú tienes que recordarte quién eres, o tu identidad verdadera viene porque tú estás unido a Cristo. Si tú estás unido a Cristo, tú eres hijo de Dios. Tu identidad está o viene de allí, emana de ser alguien que ha sido unido al cuerpo de Cristo, alguien que es hijo de Dios. Y entonces puedes ser alguien con confianza, ¿verdad? Porque si alguien dice, yo no soy nadie, justamente no tendrá confianza de nada. Pero tu confianza, tu esperanza viene no de tus obras, sino las obras de Cristo a tu cuenta. Esa es la diferencia. No alguien que está poniendo su mira en sus propias obras, sino en las obras de Cristo a nuestra
cuenta. Pablo, en el versículo 6:14, si tú vas ahí en tu Biblia, en 6:14 dice: pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la gloria de Pablo no era sus capacidades. ¿Pablo tenía capacidades? Sí, sí que las tenía. Pablo fue usado por Dios de manera, wow, ¿no? O sea, Dios lo usó de manera sorprendente, pero su gloria era ¿qué? La cruz de Cristo. La cruz, lo que significa que Cristo murió por él y su unión con Cristo, por el cual el mundo ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, justamente eso es lo que hace el Evangelio. Produce en nosotros una humildad que corresponde a un concepto correcto de nosotros mismos. En resumen, si tú estás queriendo o estás viviendo en la carne, según Gálatas, ¿recuerdas qué es vivir en la carne? Querer ganar o relacionarte con Dios por tus méritos o tu desempeño. Yo me porto bien, Dios me bendice. El Evangelio dice no se trata de tu desempeño. De hecho, sí se trata de obras, pero obras que vienen de un amor, como dice Gálatas, ¿verdad? La fe que obra por el amor. No por un desempeño, sino porque justamente hemos sido unidos a Cristo. Entonces, si estamos basando nuestra vida en obras, como los Gálatas, ¿qué fruto va a dar en cuanto a las relaciones? Problemas. Vamos a tener problemas, vamos a ser personas, vamos a luchar con esto, estarnos comparando, estar vacíos de gloria y de honor y estar buscando la aprobación de las personas. Si estás haciendo algo aquí en la iglesia, lo vas a hacer para que otros te vean y buscar esa aprobación. Otra vez, el resultado de vivir en la carne, que es por tus méritos. Por eso es central el Evangelio. Porque por otro lado, cuando vivimos nuestras vidas centradas en el Evangelio, recordándonos una otra vez, como nosotros estamos cantando, ¿verdad? Los domingos, el amor de Dios por nosotros, lo que significa que hemos sido unidos a Cristo, entonces eso producirá en nosotros un concepto apropiado que nos llevará a llevar las cargas de los otros, nos va a llevar a morir a nosotros mismos, a ver por los demás, a ser sensibles a las necesidades de los demás y ser libres de buscar la aprobación de las personas, sino vivir delante de Dios, con temor a Dios, sabiendo que Dios conoce realmente quiénes somos para agradarle a Él. Pero número 2, el Evangelio te moverá a comprometerte con humildad. Versículo 4, ¿qué dice el versículo 4? Alguien... lo voy a leer ahí, pero vayan ahí a 6:4, Gálatas 6:4. Cada uno, dice, pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Déjenme explicar un poquito aquí este pasaje. El punto es justamente, así como el Evangelio nos va a llevar a tener una perspectiva correcta de nosotros y servir, el Evangelio también nos va a llevar a un compromiso humilde con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiero aclarar primero algo. Si estás poniendo atención, quizás estás preguntándote lo mismo que yo. Acaba de decir Pablo llevar las cargas los unos de los otros y ahora dice en versículo 5, ¿qué dice el versículo 5? Cada uno, porque cada uno llevará su propia carga. A ver, Pablo acaba de decir en el versículo 2, llevar las cargas los unos de los otros y ahora dice llevar su propia carga. Ok, bueno, vamos, estudiando el pasaje, vamos a dar cuenta incluso un buen consejo aquí hermenéutico. ¿Qué quiere decir hermenéutico? Que de estudio bíblico. Tú lee otras versiones y si ves alguna diferencia, entonces métete un poquito más a detalle para que veas por qué aquí lo traduce aquí así y acá no. Leí en la NBI el versículo 5 y dice, porque cada uno llevará su propia responsabilidad.
pero en la NBI el versículo 2 sí lo traduce como carga. Entonces la palabra carga en el versículo 2, el de llevar las cargas los unos de los otros, no es la misma que la del versículo 5. La palabra del versículo 2, carga, significa carga pesada. Y la del versículo 5 significa mochila, o se puede traducir como responsabilidad. Entonces lo que Pablo nos está diciendo, sí es que así hay como una tensión sana y santa, que todos en el cuerpo tenemos una función, estamos puestos en el cuerpo y tenemos una responsabilidad propia. Dios nos ha puesto circunstancias diferentes a cada uno. Y algo que pasa en el cuerpo es que las pruebas, las debilidades, los momentos en los que Dios nos va a hacer pasar por esas pruebas, esas debilidades, son esas propias cargas. Así no solamente con las debilidades, sino también los dones que Dios nos ha dado. Deben ser tomados con responsabilidad personal o propia. Espero me estoy aclarando con esto. Estoy diciendo, lo que estoy tratando de explicar en el pasaje es que no hay una contradicción, sino que nos habla de una tensión de dos cosas. Dios nos ha puesto en el cuerpo para llevar las cargas los unos de los otros, pero también ser conscientes de nuestra propia responsabilidad dentro del cuerpo, que nos lleva a un compromiso humilde en el cuerpo. ¿Quién nos puso? ¿Quién te puso, para hacerlo en singular? ¿Quién te puso a ti, hermano, en este cuerpo de iglesia local? La suerte. Las circunstancias. No, pues Dios nos puso aquí. Dios nos llamó, usó en su providencia. Cuando hablamos de la providencia de Dios es esto. Dios usa cada circunstancia para traernos a este cuerpo. Y nos trajo con toda nuestra mochila. Un contexto personal nuestro, nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestros contextos que tengamos. Dios nos trajo a este cuerpo y tenemos que aprender a justamente, y quiero aclarar aquí justamente, la lucha que va a haber al no llevar nuestra propia responsabilidad es justamente eso, de compararnos. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí sí. Que cuando viene una prueba y otra prueba, parece como si estás en el mar. Una vez me tocó estar en el mar picado y una ola, otra ola, y yo decía, mi corazón empezó a palpitar bastante porque yo sentía asedio del mar. Me salí, ¿verdad? ¿Has sentido alguna vez que viene una circunstancia y como dicen, ¿verdad? Ya nos llovió sobre mojado y viene una otra cosa y la llanta ya se ponchó y es como, a ver Dios, o sea, ¿verdad? Y viene otra circunstancia y ves a otro hermano, o de repente te toca ver a otro hermano que no está pasando por lo mismo. O que incluso tiene esas circunstancias, pero a él sí le fue bien. ¿Qué va a suceder en tu corazón como en el mío? Va a haber una lucha. Y va a haber un cuestionamiento. A ver, Señor, yo soy tu hijo. Yo sí estoy ofrendando, yo sí estoy haciendo esto, sí estoy viniendo, me estoy sacrificando los domingos viniendo a las 10 de la mañana, o estoy haciendo esto por ti. Sí estoy evangelizando entre semana, no sé. ¿Qué está diciendo? Este es el corazón de todos nosotros. Como dijimos, ¿verdad? En un momento, tenemos todos un corazón legalista. Es eso. Otra vez, vamos a luchar con ese corazón que quiere buscar esa relación con Dios en base a tu carne, o sea, tu desempeño. Y por eso vas a luchar en lo que dice Pablo. Porque cada uno llevará su propia carga. Dios decidió darte a ti esa carga, esa mochila, a ti. Y es un momento justamente para aprender a confiar en Dios. ¿Ven la tensión entre las dos cosas? Así como debemos de estar aprendiendo a llevar las cargas los unos de los otros, ¿cómo? Muriendo nuestro orgullo. El fruto del Espíritu nos da humildad para no buscar desempeñarnos o buscar compararnos con los demás cuando pasen esas situaciones, sino Dios me ha decidido darme esta mochila a mí.
sean dones, como dije, dones que Dios te ha dado para el cuerpo. Dios te ha dado esos dones para bendecir al cuerpo. Y tú no estás siendo responsable cuando tú agarras esos dones y los guardas para ti. Y esos dones tienen que ver con lo que Dios te ha dado para relacionarte con la iglesia. La iglesia somos el grupo de personas aquí. No meramente las cosas que podamos dar o hacer, sino el don, lo que Dios nos ha dado dentro del cuerpo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos considerar en esta tensión buena de llevar nuestra propia carga y de llevar las cargas los unos de los otros. Quiero también mencionar rápidamente, hablábamos de que así como el orgullo, hay mucho que podríamos decir del orgullo, pero en este pasaje justamente el orgullo tiene que ver con un concepto inflado de nosotros. Y la humildad, por el contraste, tiene que ver con un concepto correcto o verdadero, que corresponde a la verdad. Déjame, te menciono algunas cosas acerca de la humildad, justamente con lo que estamos viendo. La humildad, y antes de ir ahí, porque muchas veces pensamos que humildad es escasez o tiene que ver con yo no voy a esos lugares porque yo soy muy humilde. O yo no, yo soy muy austero porque yo hago un voto de austeridad porque yo soy humilde. Eso no tiene que ver nada con la humildad. A veces incluso pensamos que una persona humilde es porque es austera. No, no necesariamente. No necesariamente. La humildad, vamos a ver, dice, la intersección entre el conocimiento de Dios y nosotros mismos surge justamente la humildad. La verdadera humildad viene de esa intersección de esas dos cosas. ¿De qué dos cosas? Conocer a Dios y conocernos a nosotros. O sea, cuando tú vas a la palabra y ves quién es Dios, a la vez revela de ti mismo. Pero dice, al ver la majestuosidad y santidad de Dios, el ser humano reconoce su propia pequeñez, sus limitaciones como criatura y su condición de pecador necesitado de gracia. ¿Qué está diciendo un reformador? Dice de la humildad esto justamente. ¿Qué es lo que está diciéndonos con eso? Una perspectiva correcta de ti vas a ver tus limitaciones como criatura y te va a hacer ver, yo necesito gracia, y vas a correr por esa gracia, que va a resultar en una dependencia radical, un reconocimiento agradecido de que somos totalmente dependientes del Creador para nuestra existencia, salvación y sustento diario. Es decir, vaciarme del yo para que Dios ocupe el centro de mi vida. Eso es la verdadera humildad. O sea, una persona que está siendo humilde verdaderamente es alguien que vive renunciando a cada vez muriendo a sí mismo. Vamos a dar un ejemplo. ¿Cómo podría verse la humildad con tu esposa o tu esposo o con tus hijos cuando tú te niegas a ti mismo? ¿Has tenido momentos en la semana donde es como que, otra vez están tocando eso de mi vida? O tus hijos, cuando sale tu impaciencia, ¿verdad? Con tus hijos o con tu cónyuge, ¿verdad? En la semana has tenido una situación con alguien, no importa quién, que te ha desesperado o te ha inquietado justamente. Es una oportunidad para justamente decir, ok, yo quisiera esto, voy a ser paciente, voy a pedirle a Dios esa humildad que viene justamente de ver a Él para esperar, quizá callar, amar a esa persona con esa paciencia que necesita en ese momento. La humildad es andar en la verdad, significa no estimarse más de lo que se debe, pero tampoco negar los dones que Dios te ha dado. ¿Te das cuenta? La humildad tiene que ver no con un concepto bajo de ti mismo. No, Dios me ha dado dones y tengo un concepto apropiado de que Dios me los ha dado y me los ha dado para ponerlos al servicio de Él en un contexto en particular. La humildad tiene una orientación hacia el prójimo.
Se traduce en considerar a los demás como superiores a uno mismo. ¿Recuerdas lo que dice Filipenses? Entonces es considerar a los demás como superiores a uno mismo. Pero esto no significa que ellos son mejores que yo, sino significa que priorizar las necesidades de los demás por encima de tus deseos propios. Eso significa considerar al otro como superior a ti mismo. ¿Qué significa? No es que son mejores que yo. Aclaramos, ¿verdad? Sino significa que yo priorizo las necesidades del otro por encima de mis deseos. Si te pones un poquito a pensar, muchas veces en la semana se va a ver esa lucha de deseos. Yo deseo esto y esta persona desea esto otro. Y entonces pueden venir esos choques y esos problemas. Entonces, estos dos puntos, el siguiente, ¿verdad? El Evangelio nos moverá justamente a comprometernos con humildad en el cuerpo del Señor. Está esta doble tensión. El Evangelio produce en nosotros un concepto propio, apropiado de nosotros, verdadero de nosotros, que nos va a llevar al resultado de cumplir la ley de Cristo. Y termino con esto. ¿Qué significa cumplir la ley de Cristo? Cristo lo resumió, ¿verdad? Amar a Dios con toda tu alma y amar al prójimo como a ti mismo. La ley de Cristo se resume en un verdadero amor a los demás. Y Jesús, de hecho, nos lleva al punto de amar en los momentos que son difíciles de amar y a las personas que son difíciles de amar, incluso a nuestros enemigos. Entonces, justamente terminamos recordando cómo empezamos. Uno más. El evangelio puro de la sola gracia es el que produce humildad que debe transformar nuestras relaciones. ¿Qué quieres mejorar el trato con alguien? Enfócate en el evangelio de la gracia. Enfócate una vez más. Lee Gálatas. Recuerda lo que te ha estado diciendo Gálatas de lo que significa que Cristo ha muerto por ti, de qué significa que tú estás unido a Cristo, qué significa el que tú ahora ya no vives tu propia vida, ya no se trata de ti, sino que Cristo ha muerto por ti. Que el Señor en esta semana nos salve de nosotros mismos más y más, para amar cuando nos sea difícil de amar. Señor, ayúdanos. En este día seguramente ya hemos venido con situaciones donde quizá estamos luchando en nuestro corazón, Señor, pero tú quieres justamente producir una comunidad, quieres producir en nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, quieres producir en nosotros más y más ese amor en medio de contextos o en medio de dificultades. Ayúdanos, Señor, que el evangelio sea central en nuestras vidas. No nos permita, Señor, solamente mirar eso práctico y eso que es bueno, que esos consejos que son buenos, pero sin dejar o tener presente claramente el que significa el que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Que sea tu evangelio, ese mensaje poderoso de la gracia que nos mueva día con día. Ayúdanos a verte por quien tú eres y ayúdanos a responder de una manera apropiada a esa revelación. Te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.